adoptado el culto de Yahvé ya por el conjunto de las tribus que renunciaron entonces a los rasgos del politeísmo. El texto de 2.24 contiene en su centro, versículo 14-15, un elemento antiguo. Josué obliga el pueblo a efectuar una opción decisiva entre los dioses cananeos y amoritas por un lado y el Dios que ha traído de Egipto por el otro lado. El grupo de Jacob, que no había hecho el éxodo, adoraba él y su panteón, que comprendía a Asherá y Baal. Josué los llama los dioses que sus padres han servido más allá del río. El contexto sugiere que se trata de los dioses de los amoritas que habitaban más allá del Jordán, es decir, los dioses encontrados por el grupo de los hijos de Jacob durante sus trayectos en Transjordania, el Asherá y Baal. Josué opone todos estos dioses a aquel que considera como el único verdadero Dios, Yahvé, Dios del Sinaí. Observamos esta escena. Jamás se habla explícitamente del Sinaí y del Éxodo, ya que el grupo de los hijos de Jacob, al cual Josué se dirige, no ha hecho el viaje a Egipto, no ha recibido la revelación del nombre de Yahvé en el Sinaí. Josué se ve obligado a proponerles una opción. El grupo de los Bene Jacob practicaba el culto del Dios del Padre, Dios del ancestro inmediato, concebido como el protector del clan. El grupo de los Bene Israel rinde un culto al Dios El, jefe del panteón cananeo. La supresión progresiva de los elementos panteístas cananeos iba a tomar varios siglos. Es con Josué que Yahvé, el Dios del desierto del sur, el que salió de Seir y que atravesó los campos de Edom, como dice el cantar de Débora, se ha vuelto Dios de Israel. Josué pone el grupo de los Bene Jacob y de Israel ante una opción decisiva, la de adoptar el culto de Yahvé y de renunciar a las huellas del politeísmo contenidas en el culto del Dios de los padres y en el culto cananeo del Dios El. Como era este panteón cananeo, el monoteísmo está percibido desde la época helénica hasta nuestros días como una de las componentes esenciales del mensaje religioso de la Biblia. Pero ya vimos que este mensaje monoteísta no es muy antiguo, y es en el mundo religioso cananeo politeísta que Israel nació. Para el historiador, unos personajes como Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, viven en un ambiente religioso politeísta. Las divinidades locales son omnipresentes, y el Dios de la Biblia, Yahvé, solo es uno de ellos, absorbiendo poco a poco unas características de las divinidades locales. El Dios nacional de los hebreos acaba por tomar los nombres o características de algunas de estas divinidades. Elohim fue formado según el nombre común de El, que designaba el Dios supremo de los cananeos. La asamblea de las divinidades machos y hembras gobernó dos mundos, el de los dioses y el de los hombres. La frontera que los separa es la inmortalidad. El panteón funciona como una asamblea de sabios en las sociedades seminómadas y rurales, o como una asamblea de notables. El jefe es un dios venerable, poderoso, rico. A su lado está su esposa principal, madre de divinidades secundarias. La relación entre esas y el jefe del panteón se expresa por la paternidad de este último, del Dios grande, llamado Padre de los dioses. Al volverse Yahvé jefe del panteón, pierde al paso de los siglos su esposa, pero no totalmente, la vuelve a recuperar después, en el Nuevo Testamento. Este panteón es jerarquizado, pero la ambición de las jóvenes divinidades es destructora y su capacidad guerrera es fantástica. Hay conflictos entre los dioses. El jefe del panteón debe ejercer
un perpetuo cuidado. Las tensiones entre los dioses se repercutan sobre la tierra y las naciones están llevadas a conflictos que son los reflejos de los conflictos divinos. La jerarquización le permite al panteón sobrevivir a sus propias contradicciones. Es un reflejo de la jerarquía terrestre. Algunos pueblos están sometidos a otros. El rey es el principal protegido de la divinidad local. A todos estos dramas se agregan catástrofes naturales. Ellas también están bajo el control de las divinidades. La gestión del panteón implica una estructura burocrática. Entre las divinidades, algunas son maestros escribas, otros son mediadores. El mundo de los hombres está en el centro de las preocupaciones religiosas. Los hombres son los servidores de las divinidades y les deben el culto. Las divinidades se enojan. Los hombres deben calmar su ira, alimentarlos con sacrificios. Un pueblo en guerra jala con él a sus dioses nacionales contra las divinidades de los enemigos. El Dios Supremo otorga la victoria. ¿Quién es el Dios Supremo? ¿Quién es el Dios Supremo entonces? Pues es muy fácil contestar. El Dios Supremo es el Dios del pueblo imperialista, el que gana, el que pone a su Dios nacional a la cabeza del panteón. Este fenómeno lleva a la monolatría, donde el culto oficial se concentra en una sola divinidad. La piedad cotidiana sigue siendo polimorfa. Persiste un panteón popular. Las épocas tardías calificarán estas prácticas de superstición o de magia, y durante siglos el culto bíblico es idéntico a los cultos cananeos. El templo incendiado. Una segunda deportación tiene lugar entonces. Algunos textos bíblicos dan la impresión de que el reino de Judá era entonces enteramente vaciado de su población. En realidad, solo 10 a 15% fue exiliado. La población rural, por ejemplo, se quedó en el país. Es más, se benefició con la política de redistribución de las tierras que emprendieron los babilonios. Los textos bíblicos se interesan más en los exiliados que en los que se quedaron, porque son los deportados o sus descendientes los que escriben la mayoría de los textos del Antiguo Testamento. Son ellos que dan una respuesta monoteísta a los eventos de 597. Hasta 587, hace los 10 años. Se destruye Jerusalén, se destruye el templo, se deporta a la familia real y una potencia extranjera ocupa el país. Esto significa el cuestionamiento radical de la religión oficial de Judá. Esta se caracteriza por la veneración de Yahvé como Dios nacional, sin excluir el culto de otras divinidades. Esta veneración de Yahvé se hace alrededor de 3 pilares tradicionales: templo, rey, país. Ya no hay templo, el rey está deportado y el país está ocupado. Esta religión nacional se había vuelto imposible. Se interpreta entonces la destrucción y la deportación como el abandono por Yahvé de Judá y la debilidad de Yahvé, incapaz de defender a su pueblo contra los babilonios y sus dioses. En este contexto va a perfilarse Yahvé como solo y único Dios. ¿Por qué? Los judeanos exiliados tienen una idea genial. Van a elaborar respuestas monoteístas a las crisis del exilio. Hay 2 maneras de entender las cosas. O Yahvé es tan débil que no sirve, o Yahvé es tan poderoso que da órdenes a los babilonios y a sus dioses para que estos vengan a castigar a su pueblo que se portó mal. Esta va a ser la explicación. El primer grupo de escribas, los deuteronomistas, editan una historia de Israel y de Judá,
que se extiende desde la época de Moisés hasta la caída del reino de Judá. Explica la catástrofe del exilio por la incapacidad del pueblo a conformarse a las leyes de Yahvé. Se previene a Israel del peligro de adorar otras divinidades. Se muestra la ira de Yahvé, quien los entrega a los babilonios. Los textos que promueven la veneración exclusiva de Yahvé no reflejan aún el monoteísmo, ya que los demás dioses no están negados en su existencia. Al contrario, representan un enorme peligro por Israel. En los textos más tardíos, de principios de la época persa, encontramos enunciados que celebran a Yahvé como Dios único. El monoteísmo se expresa en un discurso de exclusión. Reconocer a Yahvé como el único y verdadero Dios implica una actitud de intolerancia hacia los demás, de rechazo hacia los demás pueblos. En cambio, la elaboración del credo monoteísta en el Pentateuco se hace de manera más universalista. El Dios de Israel cuida de la humanidad entera. La alianza concierne a los descendientes de Noé, es decir, toda la humanidad. Para designar a Yahvé, los autores no vacilan en recurrir al nombre divino arcaico de El Shaddai, Génesis 17. ¿Qué es eso, El Shaddai? Esta divinidad fue venerada en Mesopotamia y en la época persa entre algunas tribus protoárabes. El monoteísmo comporta una dosis de sincretismo. Yahvé se ha vuelto el Dios del universo por asimilación de diversos atributos divinos y por la integración de la religión popular. La reflexión monoteísta más avanzada se encuentra en el Deutero Isaías, quien propone una demostración. En los libros proféticos bíblicos, solo Isaías afirma el monoteísmo, asociándole la idolatría. Se declara de manera polémica que Yahvé, el Dios de Israel, es el único Dios con exclusión de todos los demás. Se niega el carácter divino a todos los dioses de las demás naciones. Yahvé desafía a todos los dioses a dar prueba de su divinidad. Si son dioses, entonces pruébenlo. Sus rivales no son dioses. Solo Él ha concebido todos los eventos pasados y futuros. Idolatría y monoteísmo van insertados. Todos los pueblos están llamados a reconocer que no hay más Dios que Yahvé. Todas las demás divinidades son quimeras. Los autores se burlan del comercio de las estatuas de las divinidades. Se preguntan, ¿quién jamás ha fabricado un Dios en ausencia de provecho? Esta afirmación de la unicidad de Yahvé es presentada como una revolución teológica. La revelación de Yahvé como Dios único de todos los pueblos del universo equivale a una nueva revelación. La elaboración de una fe monoteísta se comprende como una respuesta de los intelectuales judíos, judeanos más bien, a la crisis de los años 597-87. En el siglo VI así, el monoteísmo no era una idea nueva ya estaba casi en el aire, pues. En Grecia, los filósofos presocráticos como Xenófanes critican el panteón popular y defienden la unicidad divina. El último rey de Babilonia, Nabónides, 550-539 así, este rey restaura los templos del dios lunar
Sin, a Ur y a Harrán, y quiere aparentemente hacer de Sin el dios único del imperio babilonio. El clero de Marduk se opone a esta tentativa, porque vivía de el otro negocio. Ciro se presenta como el elegido de Marduk, enviado para apaciguar el universo. Se celebra a Ciro como el Mesías de Yahvé. El universalismo monoteísta del segundo Isaías le permite presentar a Ciro como el Mesías de Yahvé. ¿Se dan cuenta? La influencia persa en la elaboración del monoteísmo judío creció bajo Darío y sus sucesores, que introdujeron el culto de Ahura Mazda como religión oficial del imperio Ajeménide. Los soberanos ajeménides adoptaron las doctrinas del Zoroastro y legitimaron su imperio por la referencia al gran dios Ahura Mazda, que ha creado esta tierra, el cielo, el hombre, la felicidad para el hombre, ha hecho rey a Darío. Estoy citando textos. La religión oficial del imperio persa era un monoteísmo inclusivo, porque los ajeménides eran generalmente tolerantes hacia las creencias de las poblaciones sometidas. Simplemente necesitaban que los dioses de esas naciones sean compatibles con Ahura Mazda. La publicación de la Torah, el Pentateuco, se volvió el fundamento del judaísmo monoteísta desde la época persa. Esta publicación la hace Esdras, un emisario de la corte ajeménide. A Esdras le dicen, lo llaman escriba de la ley del Dios de los cielos. Este título se aplica tanto a Ahura Mazda como a Yahvé. La ley del Dios de Esdras equivale a la ley del rey persa. La elaboración del monoteísmo judío encontró condiciones favorables en el marco del imperio ajeménide. Ningún texto del Antiguo Testamento muestra hostilidad hacia los persas. La fe en Yahvé, el Dios único, no es una simple interpretación judaica, no es una simple interpretación judaica del culto de Ahura Mazda. Contrariamente al zoroastrismo, que se caracteriza por una oposición muy fuerte entre el Dios del bien y las fuerzas del mal, la fe bíblica ha resistido a este dualismo. Satán hace algunas breves apariciones en algunos relatos de la Biblia hebraica, pero de manera siempre marginal y quedándose inferior a Yahvé. Se rechaza el dualismo de la religión persa. El tomar conciencia de la universalidad de Yahvé planteó un problema. ¿Cómo conciliar la afirmación que Yahvé es el Dios del cielo y de la tierra y por el otro lado decir que tiene una relación privilegiada particular con un solo pueblo? Como que no es fácil de entender. Los textos del Deuterónomo insisten sobre la relación entre creación y elección. En la época de la monarquía, solo el rey era el elegido de Yahvé. Más tarde será el pueblo entero. Así es como se inscribe lo particular en lo universal. La fe en Yahvé no necesita ni de un espacio preciso, como templo, como país, porque además ni el templo ni el país ya existían en los hechos, ni necesita de una institución política como la realeza, que ya no existe tampoco. Esto va a permitir al judaísmo vivir donde sea en el mundo, acomodándose de la diáspora. La ley, la Torah, que contiene todo lo que se necesita para vivir su fe, se vuelve como una patria portátil.
El exilio se transforma así en un nuevo nacimiento, el verdadero nacimiento del monoteísmo. Mensajes, vuelvo. Este es uno de los temas probablemente más complejos y más fascinantes a la vez de la historia de las civilizaciones. Cómo se forma en las cabezas de los individuos y en la conciencia general de los pueblos la idea de monoteísmo. Estoy tratando de hacerlo lo más sencillo que puedo. Espero estarlo logrando. Ahora, hay la teología oficial y hay la teología popular. La mayoría de los textos del Antiguo Testamento vienen de, como les dije, de un pequeño grupo de intelectuales durante y después del exilio babilonio. Estos no se preocupan por lo que pensaban los judeanos comunes que se habían quedado en Palestina. Hay que hacer una distinción entre religión oficial y religión popular. El estudio de los nombres es un indicador de la religión popular. En la antigüedad, estos nombres eran teóforos, es decir, que hacían referencia a una divinidad, de Teo, Dios. El Antiguo Testamento conservó nombres teóforos como Jonatán, como Ishbaal, que significa hombre de Baal, como Elcaná, que significa él, el Dios él ha creado, como Abraham, que significa el padre, el ancestro, está alzado. Otras traducciones dicen que Abraham significa padre de la multitud. Hay nombres judeanos formados a partir de los nombres de dioses extranjeros. Por ejemplo, Mardocheo, que pertenece a Marduk. Sinusur, que significa que Sin, el dios lunar, protege. Una gran parte de la población judeana no deportada sigue fiel a las prácticas politeístas. Durante la época babilonia se celebraba en Jerusalén el culto de Tammuz, un dios mesopotamio que garantizaba la fertilidad del país. Los habitantes justificaban sus prácticas por el hecho de que Yahvé habría abandonado el país. El culto de una diosa llamada la Reina del Cielo es muestra de un culto familiar, allá donde las mujeres jugaban un papel central. En la sobrevivencia de la religiosidad popular se sigue asociando una diosa con Yahvé. Otros dioses eran igualmente venerados bajo los nombres de Asham Betel o de Haram Betel. Entonces persistía una religiosidad popular a carácter politeísta en el momento en que se ratifica la veneración de Yahvé solo. El culto de los muertos juega un papel importante en la mayoría de las religiones de la humanidad. Pero ahí los ritos de duelo son declarados ilícitos. Hay por parte de la élite intelectual religiosa una pedagogía represiva. Otros tienen una estrategia diferente, buscan integrar la religiosidad popular en la fe ya vista. Así, la piedad popular se toma en serio y a la vez se transforma. La actitud oficial hacia la religión popular oscila entre rechazo y recuperación en las religiones monoteístas. Y esto hasta hoy. ¿Acaso ha habido en la antigüedad un monoteísmo filosófico? Es una pregunta que debemos hacernos saliendo un poco del ámbito geográfico de esta pequeña provincia llamada Palestina. Estoy hablando de las escuelas del mundo helénico, por ejemplo. Los filósofos griegos han pensado en la trascendencia de un dios primero, pero no era único. En los primeros siglos de nuestra era, las corrientes platónicas, especialmente en Alejandría, inspiraron los textos cristianos. El politeísmo es básico en el mundo griego, ya lo sabemos. Tenemos la asamblea de los dioses homéricos, las genealogías de la teogonía de Hesiodo, pero el pensamiento filosófico muy pronto trata de seguir la vía de la unicidad. Las especulaciones físicas y teológicas
de los presocráticos que buscaban los principios fundamentales de la naturaleza, culminan en el siglo V AC con los poemas de Empedocles y de Parménides. Empedocles construye la imagen de un dios cósmico único, el Sphairos, constituido por 4 elementos: tierra, agua, aire, fuego, que unen y desunen, la amistad y el odio. Para Parménides, solo el ser existe, es uno, es el todo. Dice, es parecido en todas partes a la masa de una esfera, porque no es posible que existiera aquí y allá en un grado más pequeño o más grande. Estoy citando. La representación de un ser esférico, homogéneo, se impone a la imaginación de estos intelectuales. La intuición fundamental de Empedocles, enriquecida por la filosofía y la ciencia de Platón, es presentada de una manera extraordinaria en el Timeo de Platón. El universo encierra a todos los vivos, repartidos en clases según los 4 elementos, es esférico y animado de un movimiento circular uniforme, eterno, es único. Contrariamente a los atomistas Leucippe, Demócrito, Platón rechaza la idea de una pluralidad, aún limitada, una pluralidad de los mundos. Una divinidad buena y única, el demiurgo, es decir, el artesano, organiza este Dios visible a semblanza de un modelo que es el fundamento. El demiurgo es el primero. No, es único. Hay unos dioses subalternos que le ayudan en su empresa, y los astros del cielo también son dioses visibles. Contemplar el cosmos, que es un Dios vivo. Contemplar todos los dioses visibles que están en él. Esto es un acto a la vez filosófico y religioso del hombre griego. Por encima del mundo sensible, el que tenemos, el que se puede contemplar, Platón sitúa las formas, paradigmas, accesibles al espíritu. Por encima de esas formas, más allá del ser, existe una idea o una forma única que concierne a las esencias existencia. Esta idea es absolutamente trascendente, única. Puede ser la aproximación más rigurosa en la filosofía griega clásica, la aproximación la más evidente a un monoteísmo. En su tratado de cosmología, titulado Sobre el cielo, Aristóteles vuelve a tomar la representación de un mundo único, circular, inengendrado y eterno. El cosmos del Timeo, acuérdense, es míticamente engendrado. Aristóteles introduce una separación clara entre un mundo sublunar, que es el campo de los 4 elementos, lo que vemos, lo que sentimos, y un mundo supralunar hecho de un cuerpo divino. El primer cuerpo. El mundo entero tiende hacia un Dios, el primer motor. Es puro pensamiento. Este ser primordial no es el solo Dios. En la otra extremidad de la escala de los seres, Aristóteles trata de los animales. En este tratado fabuloso que se llama De las partes de los animales. Cada animal, dice Aristóteles, realiza su parte de la naturaleza. Allá también hay dioses. Hay algo divino en el más bajo nivel del universo. Esta frase es parecida a una fórmula citada por Platón, cuando decía, todo está lleno de dioses, y que también fue atribuida generalmente a Tales de Mileto. Expresa el sentimiento griego de un mundo enteramente habitado por lo divino.
La época helenística comienza con la muerte de Alejandro, 323 AC. Ve la aparición de dos nuevas escuelas filosóficas, la epicúrea, que desarrolla doctrinas atomistas presocráticas, y la estoica. Los epicúreos conciben un vacío infinito en el cual los mundos están hechos de átomos y admiten la existencia de dioses bienaventurados, indiferentes a los asuntos humanos, múltiples. Nada en el epicurismo lleva al monoteísmo. En cambio, los estoicos llevan al pensamiento antiguo la idea de una unidad de lo divino. El primero de los dioses, el más glorioso de los inmortales, tiene nombres múltiples, es todopoderoso, principio y amo de la naturaleza, lo gobierna todo conforme a la ley. La teórica estoica es una cosmología que se incluye en una física materialista. El cosmos es un viviente esférico que es también razón universal, principio necesario de los eventos, norma de las conductas, regla del pensamiento. Este logos es también destino, providencia, naturaleza. En cada hombre el principio superior, pensante, es una parcela de esta razón divina universal. Los dioses, otros que Zeus solo, son figuras alegóricas, no son verdaderos dioses. El estoicismo tiene una concepción de la unidad de lo divino, pero esta concepción sigue siendo materialista. La doctrina introducida por Plotín, 205-270 DC, al cabo de varios siglos de tradición platónica y peripatética, iba a promover en la cumbre de la realidad un principio primero absolutamente trascendente llamado el uno, To-En, que ni siquiera es un dios. Plotino nació en Egipto, vivió en Roma después de hacer estudios en Alejandría. Rechaza la primacía del ser de Aristóteles, que Aristóteles consideraba como el primer motor divino. Este ser requiere de un fundamento trascendente, un principio, el uno de Parménides, que Platón identifica con la idea del bien. De este principio procede una pluralidad que se constituye en intelecto, unidad orgánica, perfecta, viviente. Cada una de las formas está en todas las demás. Este intelecto divino es todo y lo posee todo, es eterno. De este intelecto que se piensa a sí mismo procede el alma, que es su imagen, y el pensamiento intuitivo sigue entonces al pensamiento racional y discursivo. El alma razona. Las formas del intelecto se desarrollan en el alma como las razones que organizan el mundo físico. Los tres principios jerárquicamente ordenados, que son el uno, el intelecto y el alma, son modos diferentes de la misma unidad. Es una intuición fundamental de todo el pensamiento neoplatónico que tuvo Plotino. No puede haber nada ahí abajo si no está ya allá arriba. Y el principio anticipa todo lo que produce, aun si se dice de él que no existe, que no es. Hay una transposición metafísica de la física. La física, hay que recordar, era la doctrina de los diferentes tipos de mezclas. El neoplatonismo piensa la realidad a diferentes niveles, como una misma totalidad unida según modos de relación diversos, desde la yuxtaposición hasta la fusión, hasta la unión. El primer principio funda los dioses, y para Plotino las formas son dioses. Los dioses son múltiples, derivados del uno. Este engendra su propia pluralidad. El neoplatonismo es un pensamiento del uno. Es la forma suprema del politeísmo griego. El intelecto se diferencia en tres niveles distintos: el nivel inteligible, el nivel
intelectivo inteligible y el nivel puramente intelectivo. Se va afinando la doctrina del uno. Los neoplatónicos manifiestan una curiosidad universal por todos los dioses griegos y bárbaros. El cristianismo solo era a sus ojos una religión popular, buena para los ignorantes. Era una religión para ellos teológicamente indigente. El Dios creador del cielo y de la tierra solo era, según ellos, un intelecto demiurgo. Y hay que reconocer que es muchísimo más complejo el pensamiento del uno en el neoplatonismo que lo que sirvió a nivel ideológico el cristianismo. El neoplatonismo cristiano anónimo de el que conocemos, que vimos en la filosofía medieval, el pseudo Denis Areópago, este neoplatónico cristiano adapta la compleja teología neoplatónica a la exigencia de la teología cristiana, identificando el Dios de los cristianos con el uno. Este cristiano elaboró sus jerarquías celestes a partir del pensamiento del politeísmo el más sofisticado. Es decir, tomó lo más complejo, lo arregló de manera a que sea comprendido a nivel de la simpleza teológica cristiana, que era la cuestión de la hora. A la producción. Hay que ser productivo en el capitalismo. La internación está ligada a esta reestructuración del espacio social. En este espacio de exclusión, la locura desaparece progresivamente del siglo XVIII. Ya no andan sueltos, ya están encerrados. En el medievo existía la idea de que la locura era posible para cada quien. Después, en el siglo XVIII, entra en el silencio. Freud fue el primero en darle a la locura la posibilidad de comunicar. En el siglo XIX se va a buscar la explicación detrás de los desórdenes en las causas físicas, las lesiones cerebrales. Se busca hacer coincidir el mapa de las enfermedades mentales con el de los desórdenes orgánicos. Al descubrir las lesiones, se distinguen las especies y se clasifica sistemáticamente. El siglo XIX adora clasificar. Estas explicaciones eran muy fáciles. Neumann afirma en 1859 que toda clasificación de las enfermedades mentales es una clasificación artificial. Desde la edad clásica se había sin cesar hecho la división entre locura y razón. Y los médicos y los psiquiatras estaban encargados desde el siglo XIX de cuidar bien esta frontera para que no se vaya uno a andar paseando de un lado a otro. Ellos y nosotros, los buenos, los cuerdos. Cada colectividad secreta sus propios modelos de desviación. Siempre se es loco en relación con una sociedad dada. En su Tratado de las aves, las aguas y los lugares, Hipócrates describe la enfermedad de los chitas. Dice, entre los bárbaros nómadas de las estepas de Sitia, eso es actualmente la Rusia del Sur, dice Hipócrates, ciertos hombres se volvían impotentes, se ponían a hablar con voz de mujer, adoptaban la manera de vivir de las mujeres, y buscaba explicar el origen de esta anomalía por los efectos del clima húmedo de Xitia, por la alimentación, por el tipo de vida. Los exploradores, los misioneros, los historiadores, a lo largo de los siglos,
atrajeron la atención sobre una patología exótica que se llama el amok en Malasia. El amok en sus crisis era un sujeto que ya no se controla, se lanza sobre quien sea, lo asesina. A finales del siglo XIX, principios del XX, se desarrolla la etnopsiquiatría. Algunos comportamientos perfectamente admitidos en una era cultural dada, por ejemplo Medio Oriente, por ejemplo la India, parecen patológicos en otra parte. Ejemplo, pero un ejemplo grosero, así común. En la India, algunos comportamientos típicamente esquizofrénicos, según los criterios occidentales, que van hasta el rechazo de los alimentos, puestos en su contexto cultural, no sorprenden a nadie. Parecen ser comportamientos religiosos de gran sabiduría. Imaginen un hombre con un taparrabos, flaco a dar susto, el rostro pintarrajeado de rojo y de azul, rasgando sus pulgas, acuclillado al lado de una delegación política o del Departamento del Distrito Federal. Se queda ahí días, a veces canta, a menudo es inmóvil y mudo. ¿Saben qué? Pronto lo llevarían al hospital psiquiátrico el más cercano, pobre hombre. Pues en la India, los devotos lo rodean para que se despegue algo de su gran sabiduría y su santidad. Se es loco en relación con una sociedad dada. Yo recuerdo, primer año que estuve en París, regresando en el verano, me traje conmigo la ropa que había comprado. Y entre esta ropa había un gran sombrero que estaba muy de moda, pero lo último de la moda. Y salí a la calle con mi gran sombrero. Y los albañiles del edificio que estaba frente a nuestra casa se pusieron a gritar: ¡Mira la loca, mira la loca! Nada más por el pobre sombrero. Ya me volví loca. Bien. Entre muchos pueblos no les bastan nuestras dos categorías, normal y patológico. Hay una tercera, que es lo sobrenatural. Algunas formas de delirios son considerados por su medio como fenómenos de inspiración sobrenatural. En los países animistas, los desórdenes mentales del sujeto están atribuidos a un espíritu y jamás se es considerado como incurable. La solidaridad de la comunidad debe contribuir a restablecer el equilibrio entre el mundo natural y el mundo sobrenatural. Toda sociedad necesita de la locura. En las sociedades industriales desarrolladas, el loco no tiene lugar. Esto es la gran diferencia. Está en margen de la cultura y del orden económico. Se le encierra, se le separa de la vida en el asilio. En África no hace mucho se podía hablar de culturas donde la locura era una expresión de gran sabiduría. El loco era el elegido de Dios y de la verdad en las sociedades árabes. La distinción entre normal y patológico depende de un universo cultural extraño a estas sociedades. El loco estaba integrado en la colectividad. Todo el pueblo lo tomaba a su cargo. Para curar el sujeto, toda la comunidad participaba. Los éxitos terapéuticos, además, cuando estaban obtenidos por los indígenas, eran admirables y mucho más eficaces en la medida en que el enfermo estaba más apegado a su fe ancestral. Las emociones que vehicula esta fe, la tolerancia que manifiestan los que lo rodean, el calor humano que despedían, tenían como consecuencia la reinserción del sujeto en su grupo y ya se acabó, se resolvía el problema. La mayoría de las culturas poseen uno o varios modelos de locura. El perro loco que quiere morir en los llanos de América del Norte, de los indios americanos del norte. El berserk de los vikingos, el amok y el latah de los malesios, el coro de los chinos, la esquizofrenia occidental, el tarentismo de Italia del Sur, el víndigo de algunas tribus indias de Canadá. Todas esas cosas finalmente se recortan. Y también hay las histerias colectivas y los resultados de la opresión sexual. La locura aparece como una operación de liberación. Se libera a sí misma y libera a la comunidad que la rodea. La explosión animal de histeria es en realidad un juego teatral, como el que se practicaba en la antigüedad y en el psicodrama. La manera correcta de ser loco difiere según la cultura. El síntoma no tiene una existencia en sí,
La tiene en función del sujeto y del entorno. Allá donde no hay psiquiatra, la locura no es una enfermedad, es una desviación en relación con la norma social. Cada civilización tiene su propio sistema de normas. Lo que es normal en una es patológico en otra. Como la normalidad del trance en las sociedades chamánicas, o de la homosexualidad en las llamadas sociedades de verdoches, o el carácter paranoico de la cultura melanesia, o la aprobación de las megalomanías para los Coaquiut. Lo que consideramos en Occidente como un conjunto de hechos patológicos pasa por ser totalmente normal en otras sociedades. El concepto de normal es una variación aprobada por la colectividad, de acuerdo con el ideal del grupo. Sin embargo, hay que tener ciertas reservas hacia este relativismo. Ustedes saben que yo me cuido mucho del relativismo. Existen sociedades enfermas. Aquel que adapta las normas del grupo, adapta normas enfermas muchas veces. Ahí, la rebelión, no la adaptación, es la que sería signo de salud. Existen sociedades tan enfermas que hay que ser bien enfermo para adaptarse a ellas. La locura varía, les dije, de una cultura a la otra, pero es un fenómeno constante de todas las sociedades. Algunas sociedades pagan un tributo más pesado a la patología mental. Parece que las sociedades industriales, que otorgan mucho menos seguridad que las sociedades agrarias, parece que las sociedades industriales estas traen una mayor tensión, un mayor malestar. Es el reverso de la dinámica económica, social o cultural. ¿Y quién es el que dice quién es loco y quién no es loco? ¿Quién es el que define? El detentor del verbo es el que posee el privilegio de definir, de reclasificar y de declarar o ser definido. Tal es la ley del hombre. ¿Quién puede? Pues el que tiene poder. La lucha por el verbo es una cuestión de vida o de muerte. No se trata de armas, sino de etiquetas. ¿Quién pone la etiqueta? Aquel que logra etiquetar al otro es el vencedor de esta batalla. El otro, el etiquetado, será la víctima. En 1838, con el apoyo de algunos oficiales, un grupo de psiquiatras alemanes trató de hacer internar a Hitler sobre la base de un diagnóstico de enfermedad mental. Pero el golpe de los psiquiatras, como fue llamado, fracasó. Esta guerra del verbo era un combate de vanguardia para establecer la preponderancia de su discurso sobre el discurso del poder político. Perdieron, fueron etiquetados ellos, fueron considerados como locos. Hay una pretensión común a los psiquiatras de intervenir en jueces supremos en los conflictos políticos y jurídicos. Miren la gran experiencia soviética, es increíble. Cada opositor estaba considerado como loco y se internaba en el hospital psiquiátrico. Hay una propensión de los psiquiatras de atribuirse el poder del veredicto. Cuando se dice que hombres como Ezra Pound o Lee Harvey Oswald eran locos, se les atribuye un rasgo característico que oculta su individualidad. Las otras particularidades de su persona desaparecen, se ven despreciadas, deshumanizadas. El lenguaje es el soporte de la presión mental, que busca generalmente ocultar un conflicto social. Se condena al individuo como psicótico. Es lo que explica que las personas consideradas como esquizofrénicas tienen generalmente una relación de extranjería con el lenguaje, o que utilizan un protolenguaje. Cada vez que un individuo se siente incapaz de afirmarse verbalmente frente a su entorno, tiende a usar un protolenguaje, llorar, crisis, signos corporales. Una comunicación indirecta busca modificar las reglas del juego. Y se califica este fenómeno general de enfermedad mental en lugar de comprender que los humanos están metidos en diversos tipos de comunicación. Fabricamos diversos tipos de enfermedad mental como histeria, hipocondria, esquizofrenia y acabamos por creerlas. En los esquizofrénicos se recurre deliberadamente a la oscuridad, a la complejidad como pantalla de humo. El esquizofrénico juega a ser psicótico con simples sinsentidos, maniobras de obstrucción,
El esquizofrénico se burla a menudo del médico y de sí mismo, juega a ser loco. Hay una característica infamante de la etiqueta psiquiátrica. Existe una diferencia fundamental entre la clasificación en las ciencias naturales y la clasificación en las ciencias morales. Calificamos una rata de rata y una piedra de pedernal, y nada pasa. En las ciencias del hombre, todo acto de clasificación es extremadamente importante. Tiende a considerar el individuo como una cosa, y es el error que consiste en pensar según la lógica de las ciencias naturales. Los diagnósticos psiquiátricos tienen la misma función lingüística y social que la palabra negro. La enfermedad mental no existe. Existen ciertas conductas personales atribuidas a la enfermedad mental. Hay que distinguir los actos o comportamientos de la explicación médica. Y luego viene el control social, que es lo más grave. Se puede aceptar la realidad de un comportamiento, pero rechazar su explicación y sus métodos de control social. En la realidad, la clasificación psiquiátrica lleva a la degradación, a la segregación social del individuo identificado como enfermo mental. La psiquiatría se ha constituido en el encuentro de unas preocupaciones esenciales, las de una sociedad preocupada por justificar el rechazo de sus locos. En el momento en que se le nombra, la enfermedad se vuelve esta cosa familiar. El loco se ve encerrado en un pronóstico del cual será muy difícil salir. Será obsesional, incurable, o histérico, o suicida, o agitado, lo que gusten. El paciente ya es prisionero de las cadenas de palabras que conducen a una retórica de rechazo, de exclusión. El enfermo mental es una persona que o no logra asumir el papel social que le es impartido, o rechaza ese papel social. Es una actitud inadmisible que se paga caro. El diagnóstico en psiquiatría tiene un carácter aleatorio. Varía en función de la escuela psiquiátrica, varía en función del entorno étnico, varía en función de la generación. Miren, se hicieron unas consultas psiquiátricas se filmaron. Fueron mostradas a varios psiquiatras estadounidenses, experimentados, respetados, reconocidos, y se les pidió un diagnóstico. Unos diagnosticaron neurosis, otros psicosis, otros esquizofrenia, otros problemas de personalidad. Las mismas filmaciones fueron sometidas a psiquiatras británicos. Ninguno habló de esquizofrenia. La principal causa de contradicción en los diagnósticos era que los estadounidenses observaron en el sujeto síntomas de apatía muy marcados. Los británicos no vieron estos síntomas de apatía. Hipótesis simple: el ritmo americano no lleva a ver apatía, donde los ingleses no ven eso, sino que ven tranquilidad. Los estadounidenses descubrieron proyecciones paranoicas, deformaciones de percepción, allá donde los ingleses no vieron nada. Los estadounidenses son los hijos de un país muy conformista. Los británicos toleran una ligera excentricidad. Más bien, en Inglaterra, ser excéntrico es una parte de la personalidad muy admirable. Hay heterogeneidad de los códigos culturales, y la hay también según las clases sociales. El diagnóstico se relaciona con las características sociológicas del paciente. Cuando el psiquiatra y el paciente pertenecen al mismo grupo social, cuando se refieren a los mismos valores, las mismas normas, en un lenguaje parecido, el diagnóstico es más benigno que si la comunicación está marcada por muchas diferencias. Se aplica más fácilmente, por ejemplo, el diagnóstico de psicosis a pacientes que pertenecen a clases populares. Se habla poco de esquizofrenia en las clínicas privadas. La búsqueda del saber psiquiátrico es parecido al saber del zoólogo. A partir del momento en que el paciente se ve clasificado, deja la posición de sujeto a quien se habla para volverse el objeto de quien se habla, como el animal, sujeto de observación. Cuando la observación
psicológica debería implicar un intercambio. La carrera moral y psiquiátrica del enfermo mental obedece a un plan de ostracismo bien preciso. En un principio, un individuo dispone de una red de relaciones, cosa de derechos, como cualquiera de nosotros. Al final, cuando empieza su estancia en el hospital, pierde prácticamente todas sus relaciones y todos sus derechos. Empieza la experiencia del abandono, de la traición, de la amargura. Una vez cerradas las puertas del hospital psiquiátrico, ¿qué pasa? Se hizo un experimento aterrador. Para saber qué pasa, se simuló la locura. Varios estudiantes de esos temas pidieron ser internados en uno de esos lugares. Y estos pseudopacientes se presentaron al examen de admisión por sus pistolas, quejándose de escuchar voces. Estas voces decían vacío, hueco, flock. Eran estudiantes, sabían de qué hablaban. Los síntomas son llamados existenciales. Surgen cuando unas personas se vuelven dolorosamente conscientes de la absurdidad de su vida. Esta es vacía y hueca. Las biografías de estas personas, su comportamiento, no tenía nada de patológico, nada. Una vez admitidos, dejaron de pretender que escuchaban voces. Pero la hospitalización ha sido aterradora, terrible. Se comportaron ahí adentro muy normalmente. Fueron modelos de buena conducta. A pesar de ello, estos pseudopacientes jamás fueron reconocidos como curados. Todos fueron admitidos con un diagnóstico de esquizofrenia y liberados como esquizofrénicos en remisión. El diagnóstico es falseado por la tendencia a detectar las enfermedades allá donde no las hay, por la etiqueta. Una vez que se le pegó a la persona, ya no hay manera de quitársela. Por ejemplo, los pseudopacientes, o sea, los estudiantes pseudopacientes, tomaban notas sin ocultarse. Y los miembros del personal del hospital consideraron el hecho de tomar notas como un comportamiento patológico. Se escribió en el dossier del pseudopaciente: el paciente adopta un comportamiento de escritura. Nunca se le preguntó al personaje qué escribía. Se consideró el comportamiento de escritura como obsesional y va muy bien con la etiqueta de esquizofrenia. Otro ejemplo. Un pseudopaciente dijo que durante su infancia ha sido muy apegado a su madre y más bien indiferente a su padre. De los 100 millones de mexicanos, creo que 99 millones se les aplica eso. Bueno, durante su adolescencia se acercó a su padre, que se volvió su amigo, y sus relaciones con su madre se volvieron más frías. 99 millones también pueden responder a eso. Formaba con su mujer una pareja unida y tenía por ella un gran afecto. Pero de vez en cuando tenían pequeñas peleas, como todo mundo. A veces, rara vez, les daba una nalgada a sus hijos. Este pseudopaciente, cuya vida y comportamiento no tenía nada de patológico, fue descrito en el informe psiquiátrico en esos términos. Presenta desde hace mucho tiempo, bueno, desde la infancia, por supuesto, presenta desde hace mucho tiempo una ambivalencia característica en sus relaciones con su gente cercana. Esto empezó en su pequeña infancia. Ausencia de estabilidad afectiva. Sus tentativas para controlar su emotividad están punctuadas por explosiones de ira. Es impresionante. ¿Se imaginan si hacemos el mismo experimento nosotros? Pero nos encierran y nos amarran y nos ponen electroshocks y lo que quieren. El hospital despersonaliza y además le agregamos los medicamentos que son prescritos. Lo que quiero decir es que los diagnósticos son muy inseguros. Somos incapaces de distinguir los locos de aquellos que no lo son. Y pregúntense esas cuestiones inquietantes. ¿Cuántas personas normales hay en las instituciones psiquiátricas?
¿Cuánta gente se les ha quitado sus derechos cívicos por considerarlos locos? ¿Cuántos han simulado la locura para sustraerse a la justicia? ¿Cuántos prefieren ser juzgados para no terminar su vida en un hospital? ¿Cuántos pacientes serían normales en la vida común, parecerían locos por el solo hecho de encontrarse en un medio bizarro? Un hospital psiquiátrico es un sistema que pretende ser correctivo, terapéutico, educativo, parecido a la cárcel, al hospital.